¿Y si te digo que he trabajado como elfo de Papá Noel? Sí, ya sé que suena raro, pero aquí estoy. También he ido en moto de nieve sobre un lago helado con auroras boreales encima, en trineo tirado por huskies y todo a menos 30 grados y 3 metros de nieve a mi alrededor. Esto es solo una pequeña parte de todo lo que te voy a contar sobre mi experiencia de 7 meses en Finlandia. Esta aventura empieza en noviembre de 2022, cuando me subí yo solo a un avión que me llevó a Helsinki. De ahí, una avioneta enana que me dio muchísimo miedo me llevó hasta Kuusamo, una ciudad pequeña y remota a 10 minutos de la frontera con Rusia. Pero el destino final era Vuotunki, un pueblo en medio de la nada, a media hora en coche de la civilización y de cualquier tienda o supermercado. Eso de estar en plena naturaleza salvaje, rodeado de auroras boreales, animales como renos y lagos helados, es completamente surrealista. Para darte un poco de contexto, en este pueblo remoto viven Tania y Matti, y prácticamente nadie más. Son un matrimonio finlandés que juntos han empezado un negocio muy bonito. Han transformado su casa del año 1800 en la mismísima casa de vacaciones de mamá y papá Noel, los padres de Tania. Aquí cada invierno reciben cerca de 10.000 personas que vienen a conocer al barbudo más famoso del mundo. Y créeme cuando te digo que una experiencia más única que esta difícilmente vas a encontrar. Ahora bien, trabajar como elfo significa juntar un guía turístico, un actor de teatro, un camarero, un traductor, un animador y un payaso, entre otros. Fue muy exigente y había días que trabajamos 16 horas. Todas las fotos y la mayoría de vídeos están hechos por mí, a excepción de algunos cuyos propietarios saldrán arriba a la derecha. Teníamos que despertarnos muy temprano, vestirnos con 1000 capas de ropa, entre las cuales nuestro disfraz de elfos, y salir a temperaturas de hasta menos 30 grados para prepararlo todo. Uno encendía las velas de los farolillos, que normalmente me tocaba a mí, otro preparaba los zumos y la comida para los invitados, y siempre tenía que haber alguien asegurándose de que los baños estaban limpios, las luces del árbol encendidas y todo estaba en su sitio. Luego, uno se quedaba dentro para ayudar en casa, mientras que los otros salíamos de nuevo al frío para esperar a los invitados. Las familias llegaban en bus, furgonetas o taxis, y nos tocaba contarlos de forma disimulada para asegurarnos de que no falta nadie. Una vez estábamos listos, juntábamos a todo el mundo para explicarles que Papá Noel está durmiendo, ya que estuvo trabajando hasta muy tarde dirigiendo las operaciones en la fábrica de juguetes. Así que para hacer tiempo, les proponíamos ir al lago helado, donde les enseñábamos a tirarse en trineo. Piensa que venía principalmente gente de España, pero también de Francia, México, Inglaterra y de muchos otros países que nunca han visto la nieve. Y ya te digo que se divertía todo el mundo, tanto los peques como los mayores. A veces incluso venían paisanos míos de Rumanía o de Italia, que por cierto yo soy mitad rumano, mitad italiano, y siempre flipaban al encontrarse en un sitio tan remoto un elfo hablando su idioma. Al cabo de media horita sonaba una campana que indicaba el momento de ir a la cota, que es como se llama esta cabaña típica finlandesa. Ahí un elfo ya llevaba un rato preparando salchichas a la barbacoa y un zumo caliente de frutos del bosque. Repartíamos bebida y comida a todo el mundo y mientras ellos comían yo me ponía a hacer algo que me encantaba, contar historias que me inventaba yo mismo sobre los elfos y nuestras emocionantes vidas. Como por ejemplo que hay 3 tipos de elfo. Nosotros, que somos los más grandes y fuertes porque construimos y ayudamos a mantener las casas de Papá Noel, los que tienen orejas en punta, que son los elfos espía, y constantemente estaban los niños preguntándonos si teníamos las orejas en punta, y unos muy pequeños que viven en el bosque, temen a las personas y ayudan a Mamá Noel a recoger frutos del bosque. Solían decirme que se me da genial y que mis historias son muy bonitas. Y eso que antes de ir tenía muchísimo miedo a hablar con niños, ya que nunca lo había hecho. Pero parece ser que descubrí un pequeño talento innato. Y eso que los niños me ponían a prueba con preguntas muy difíciles, ¿eh? Muchos ya estaban en esa edad que empiezan a dudar, y me decían que Papá Noel y los elfos no somos reales y que somos solo personas disfrazadas. Pero a pesar de ello, siempre sabía que contestarles, y salían de ahí volviendo a creer en la magia de la Navidad al 100%. Aunque eso no fue solo mérito mío o de mis compañeros elfos, sino también de este señor que ha nacido para ser Papá Noel. Su carisma y su forma de ser, combinado con la vestimenta y la decoración de la casa, hacía que incluso los adultos volviesen a su infancia. Cuando las familias terminaban sus salchichas en la cota, un elfo salía disimuladamente y le hacía una señal a Papá Noel. Este sonaba una campana enorme para invitar a todo el mundo en su casa, y nada más oírla, los peques se quedaban congelados. Entonces íbamos todos en fila india hasta el recibidor, donde los invitados se quitaban unas cuantas capas de ropa, los elfos nos cambiábamos a nuestro atuendo de interiores y nos juntábamos todos delante de una puerta. La puerta que daba al salón donde estaban los jefes, mamá y Papá Noel. Yo me ponía delante de la puerta para que nadie la abra antes de tiempo. Y les decía a los niños que miren por el agujerito de la llave, como para darles un pequeño spoiler. Cuando ya estaban todos listos y después de unos minutos de emoción que para los niños se hacían eternos, por fin abría la puerta
Y wow, ojalá poder enseñaros las caras de los niños al ver todo eso, porque se quedaban de piedra. Los peques se sentaban justo delante de Papá Noel en el suelo, los adultos en las sillas y sofás de alrededor, y aquí entraban en juego mis 6 idiomas y habilidades de traductor. Porque claro, el padre de Tania también sabe hablar varios idiomas, incluso un poquitín de español, pero no suficiente como para todo lo que tenía que contar. Así que si alguien preguntaba, yo decía que Papá Noel solo habla inglés, más el idioma del país en el que se encuentre. Y como en ese momento estábamos en Finlandia, pues claro, solo hablaba inglés y finés. Así que nada, mientras él iba contando, yo iba traduciendo. Y todo el mundo escuchaba con atención una historia muy bien pensada, por cierto. Esto lo digo porque resulta que en Finlandia hay muchos sitios como este donde puedes visitar a Papá Noel. Desde Rovaniemi, que es un parque temático enorme dedicado a la Navidad, hasta muchas otras casas como la de Tania y Matti, donde familias locales han montado esta mágica experiencia para turistas. Así que en su cuento, y con tal de incluir todos estos sitios, Papá Noel decía que tenía varias casas por toda Finlandia. Incluso tenía un mapa con todas ellas. Decía que Rovaniemi es su casa principal, donde también está la oficina de correos más grande del mundo y donde se reciben todas las cartas que escriben los niños. Luego también revelaba la ubicación de su fábrica de juguetes, que está dentro de una montaña llamada Korvatunturi, pero dejaba muy claro que ninguna persona puede entrar a ella, porque claro, estorbarían en la producción de juguetes. También explicaba su origen y cómo empezó a dar regalos, entre muchas otras cosas, hasta que terminaba la historia y llegaba la hora de las 3 tareas. Pero antes de seguir, si te gustan mis vídeos, agradecería mucho que te suscribas. Y así también verás mis recetas caseras, mis experiencias por el mundo y los demás vídeos que se vienen sobre Finlandia. Sigamos. Justo antes de las tareas, cada niño recibía un gorrito de elfo y se ponían manos a la obra. La primera tarea, hacer unas galletitas de jengibre. Los niños, con ayuda de los padres, los elfos y Mamá Noel, hacían varias galletitas de diferentes formas que luego horneábamos ahí mismo, en este pedazo de horno que antiguamente también calentaba toda la casa. La segunda tarea consistía en hacer unos panecillos dulces típicos de Finlandia, llamados pulla, que se decoran con pasas o canela. Y finalmente, en la tercera tarea les tocaba diseñar una postal para un amigo o familiar. Lo más tierno es que unos pocos hicieron su postal para mí. No te puedes imaginar la ilusión que me hizo. Mientras los niños hacían las tareas, también se abría el resto de la casa para que los adultos fueran a explorar. Había un bar con varios zumos, como uno natural de grosella roja recogida del mismo jardín de Tania, kilómetro cero, Glöggi, que es un zumo caliente muy típico del norte de Europa, con grosella negra y diferentes especias como canela y clavo, café, bombones, galletas, etc. Y también se abría una tienda con diferentes regalos y souvenirs. Debo decir que aunque todo parezca una actividad muy enfocada para los niños, también venían algunos grupos formados solo por adultos y por supuesto que disfrutaban muchísimo de la experiencia. Algo que hacían muchísimo los mayores era pedir vídeos y dedicatorias a Papá Noel para enviárselas a personas y familiares que no habían podido venir. Y el señor, la verdad es que los entretenía que daba gusto, nadie se aburría. Ya después de finalizar las tareas y de que todo el mundo tuviera tiempo de explorar la casa, probar los zumos tradicionales y comprar souvenirs, Papá Noel hacía sonar una campana final y juntábamos de nuevo a todo el mundo en el salón. Aquí les revelábamos por sorpresa una tarea final: cantar la canción finlandesa de Papá Noel. El nombre de esta canción es Joulupukki, que es como se le llama a él en Finlandia. Y por supuesto que la teníamos que cantar en finés. Debo admitir que aún me la sé a la perfección, con acento y todo. Su leyenda dice que si cantas esta canción, invocarás a Papá Noel para que venga con regalos. Así que la traducíamos, la practicábamos un poco y finalmente le dábamos todos juntos a pleno pulmón. Olla meille vanha tuttu, puukralakki, karvanuttu. Täällä on myöskin kiltit lapset, kirkas silmä silkohapset. Y ciertamente la leyenda se hacía realidad. Papá Noel sacaba su saco de regalos, llamaba a cada uno de los niños por su nombre y les daba un regalo. Cuando todo el mundo tenía el suyo, se abrían y descubrían un peluche del mismísimo Rudolf. Nadie se esperaba que después de tanta magia y sorpresas aún quedase algo más, así que absolutamente todos salían de ahí muy contentos. En total, todo este show tenía una duración de unas 3 horas, o 4 horas y media en el caso de los grupos que se quedaban también a cenar, que eso también pasaba. Pero lo más loco de todo es que cuando al grupo que estaba dentro de casa le quedaba solo media hora para irse, fuera ya estaba llegando el siguiente grupo. Así que los elfos teníamos que dividirnos y coordinarnos con máxima precisión para estar fuera y recibirlos antes de que lleguen. Los elfos que se quedaban dentro despedían al grupo y les tocaba dejar la casa inmaculada para recibir al próximo. Desde limpiar los baños hasta barrer, todo calculado de tal forma para que los grupos no se crucen nunca y piensen que ellos son los únicos que venían a visitarnos. Yo te lo he contado todo súper bonito, pero es que lo que hay
hay detrás es un trabajo perfectamente cronometrado que suponía una carga enorme para los que hemos trabajado ahí. Y ya ni te cuento la cantidad de imprevistos que había. Que si un niño era celíaco y no nos habían avisado, teníamos que preparar rápido la masa sin gluten y ponerlo en otra mesa para que haga sus propias galletas. Luego que si otro tenía mucho frío porque sus padres no le habían vestido bien y tocaba llevarlo en la cota antes de tiempo al lado de la fogata. En una ocasión incluso tuvimos que llamar a una ambulancia porque una señora mayor se había desmayado. Todo por supuesto sin que se enteren los demás invitados. Al final se recuperó y todo bien, pero vaya susto. A pesar de todo esto, yo he pasado un total de 7 meses trabajando en este sitio porque simplemente me encanta. Estuve desde principios de noviembre del 2022 hasta finales de enero del 2023. Y lo mejor es que al año siguiente volví con mi novia. Estuvimos desde principios de noviembre del 2023 hasta casi marzo del 2024. Tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo hablando sobre todo esto, pero es que hay tantas cosas por contar que haré 3 vídeos más. En el siguiente verás y te explicaré cómo se vive una aurora boreal, cómo es ir en trineo tirado por huskies o renos, en moto de nieve, karting sobre hielo y otras actividades. En el tercero hablaré sobre la famosísima tradición de la sauna finlandesa, cómo es la vida en Finlandia y sobre todo de su comida tradicional. Y en el último responderé las preguntas que me vayáis haciendo, así que aprovecha para preguntarme absolutamente cualquier cosa sobre Finlandia y todas estas experiencias, sin filtros. ¿Te gustaría conocer precios para ir con tu familia? ¿O quieres ir a trabajar de elfo y saber cuánto se gana? También podría contar cómo convivíamos 10 elfos en la misma casa, qué hacíamos en nuestro poco tiempo libre, cómo íbamos de compras y mucho más. Déjamelo en los comentarios y si no tienes ninguna pregunta, que sepas que también me puedes ayudar muchísimo a llegar a más personas comentando un simple emoji y así YouTube recomendará el vídeo a más gente. Y por cierto, mi amiga francesa Elfo Melanie, que me ayudó con clips para este vídeo, está buscando trabajo en cualquier parte del mundo, así que dejo su Instagram en la descripción por si alguien quiere contratar a una chica muy trabajadora y encantadora. Un abrazo y felices fiestas. Chao. Right. Un día sin una sonrisa es un día perdido.